Podcast Meditación Alienígena, episodio 6. Bienvenidos al podcast de Meditación Alienígena, el programa donde te enseñamos a conectar con tus ancestros estelares y a empoderar tu espíritu con la filosofía andina. Soy Karen Prieto, facilitadora chamánica, instructora y fundadora de la Escuela Internacional Alien Meditation. Accede a meditacionalienígena.com para encontrar contenidos y cursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y a tu formación en terapias holísticas. El problema real de la xenofobia. Pensé mucho antes de realizar este programa para hablar sobre la xenofobia, porque es un tema muy sensible, que puede herir el ego de muchas personas, principalmente aquellas que tienen un orgullo nacionalista muy intenso. Hoy en día es muy hablado del problema del racismo, así como el problema de la homofobia. Pero difícilmente hoy en día se habla sobre la xenofobia, que también es un problema que afecta a miles de personas cada día. Y sobre la xenofobia, yo tengo un poco de experiencia al haber visitado algunos países. Yo crecí en Colombia, en una familia con mente un poco cerrada a nuevas ideas o paradigmas, y durante mi infancia, en las enseñanzas de la escuela, los valores familiares y lo que aprendía en el día a día, vi que abundaban personas que creen que su país es el más civilizado y el mejor de todos, que la culinaria de su país es la mejor del mundo, que el acento de su español es el más claro y el mejor del mundo, que son los más educados y que son los mejores, pero yo sabía que había muchos más países. Por eso nunca me comí la idea de ese extremo nacionalismo. Siempre tuve la inquietud de conocer otros países para saber cuál es la característica del país y qué es lo que le hace especial, pues considero que todos y cada uno de los países de este mundo tienen algo muy positivo y especial. Por este motivo, desde los 18 años comencé a viajar fuera de mi país. Inicialmente viajé a Ecuador, donde me quedé 6 meses. Como había dicho en un programa anterior, estuve en una finca de los Hare Krishna y allí aprendí muchas de las costumbres de los ecuatorianos. Una de las experiencias más marcantes que tuve en ese país fue cuando recién llegué, pues yo estaba en la calle comprando un refresco con una amiga colombiana y en ese momento pasó un carro y alguien de adentro nos arrojó un globo lleno de agua en las piernas. Ese globo se reventó y nos mojó la ropa. Entonces nos ofendimos y sentimos rabia. Yo me lo tomé como una ofensa y como algo personal. Solo después de 6 meses estando en Ecuador y con amigos ecuatorianos, me di cuenta de que esa práctica de arrojar globos llenos de agua no era algo personal en contra de mí, sino que es una festividad que se celebra cada año. En este festival, todos se arrojan agua y se divierten. Inclusive, en los últimos días que estuve allá, me junté al festival y me divertí enormemente. A partir de esa experiencia, entendí que yo debía esforzarme más por entender la cultura de cada país y no juzgar antes de conocer. Después fui viajando a otros países y llegué a Brasil, donde fui recibida con mucho cariño, pues los brasileños son personas muy carismáticas, muy atentas y muy amistosas. Y así fue pasando el tiempo en este hermoso y carismático país. Sin embargo, un día me di cuenta de que algunas personas de mi entorno me preguntaban que por qué yo no volvía para mi país Bolivia. Lo que me pareció curioso fue ver que no me preguntaban de dónde yo era, sino que inmediatamente me ponían el rótulo de ciudadana boliviana. En esa parte era comprensible, pues en aquella época había mucha migración de personas bolivianas,
porque hay muchas fábricas de ropa en Sao Paulo donde los acogen para trabajar. Por eso, muchos bolivianos venían a trabajar a Sao Paulo, y parecía de que en la mente de algunos brasileños se daba la idea de que cualquier persona que tuviera un acento diferente era boliviana. Pero me di cuenta de que algunas personas, al rotularme como ciudadana boliviana, tenían un leve tono peyorativo. Es ese tipo de cosas que son muy subjetivas, pues en primer lugar dependen de cómo el emisor del mensaje transmite sus palabras. Y en segundo lugar, depende de cómo el receptor del mensaje recibe esa información. Por lo tanto, el sentirme o no rotulada de forma negativa dependía en gran parte de mí. Pero el problema es que ese tipo de situaciones me sucedieron más de una vez. Entonces entendí que no era una simple casualidad. De todas formas, no me sentía ofendida, pues el país de Bolivia es muy hermoso y lleno de gente amable y honesta. No veo ninguna razón para menospreciar a las personas de ese bello país. Tuve inclusive una experiencia de cuando yo tenía trabajo de oficina en la ciudad de São Paulo. Estaba en un bus, volviendo para mi casa desde el trabajo. Estaba tan cansada. Y una chica comenzó a gritar en el medio del bus desesperada, diciendo que alguien le había robado su celular. Y otras personas habían dicho que la persona que le robó su celular se había acabado de bajar del bus. Entonces, una mujer que estaba justo sentada de mi lado comenzó a gritar, diciendo que esa persona que se había acabado de bajar del bus tenía características de boliviana, y mencionó que es para eso que los bolivianos vienen a Brasil. Cuando yo oí eso, me dio rabia, porque tengo amigos bolivianos y son todos muy honestos y trabajadores, y no me pareció justo que la mujer estuviera gritando en el bus con un mensaje de odio hacia los bolivianos. Entonces yo también alcé mi voz en el bus y le dije a la señora: «Discúlpeme, pero yo soy boliviana. Trabajé todo el día y estoy yendo a mi casa cansada y exhausta. No tengo la necesidad de robarle nada a nadie, porque soy una persona honesta, así que, por favor, respete a mis compatriotas». La mujer se puso pálida y no tuvo palabras para responderme, y fue con esto que sus gritos de odio cesaron. Y debo resaltar que, así como puse mis manos al fuego por mis amigos bolivianos en Brasil, así también pondré mis manos al fuego por mis amigos brasileños en cualquier otro país, caso yo escuche que están hablando mal de ellos. Porque sé que al igual que los bolivianos, los brasileños también son honestos, trabajadores y carismáticos. Después de un tiempo, cuando yo ya estaba bastantes años en Brasil, comenzaron a migrar muchos venezolanos. Entonces, a partir de ahí, algunas personas ya no me rotulaban de boliviana, sino de venezolana. Y esta rotulación también venía cargada con un leve toque peyorativo. Yo sentí que ese toque peyorativo aumentó principalmente con el alza de la extrema derecha en Brasil. Inclusive en las campañas presidenciales de Bolsonaro, dirigiéndose a las personas del Partido de los Trabajadores, movimiento político de izquierda, de la siguiente manera: si no estás feliz en Brasil, entonces vete a Venezuela. Con sinceridad, no me identifico ni con derechas ni con izquierdas, pero la extrema derecha es muy particular, porque se caracteriza por tener seguidores que generalmente tienen un miedo y un temor extremo por su porvenir, y que disfrazan su inseguridad con discursos de odio. Miedo de gente extranjera que supuestamente les robe sus oportunidades, miedo de perder sus trabajos, miedo de perder su estatus, miedo de innovar su economía. Son personas muy conservadoras y con un extremo orgullo nacional. Conocí una chica venezolana en Brasil que vivía muy triste, porque en su país ella conquistó su sueño de tener casa propia y le tocó irse, abandonando su casa.
Espero que al relatar estas experiencias no haya ningún malentendido, pues afirmo y reafirmo que los brasileros son personas muy buenas y carismáticas. Aquí solo estoy relatando algunos actos de xenofobia provenientes de algunas personas y que no se dan únicamente en Brasil, sino que se dan en todo el mundo. La mayoría de los inmigrantes no se va para otro país feliz, con la idea de ir a quitarle el trabajo o las oportunidades a los ciudadanos de ese país, sino que salen de su país con mucha tristeza, teniendo que dejar a su familia, sus pertenencias y todo lo que habían conquistado con tanto esfuerzo. Por otro lado, esa es una realidad en Colombia. En las redes sociales he visto casos de colombianos con xenofobia de venezolanos, y lo que esos xenófobos no entienden es que los inmigrantes no están en su país porque quieren, sino porque no tienen otra opción. Voy a contar otras dos historias muy curiosas sobre el tema de hoy. La primera es que yo tengo un curso de chamanismo donde explico el conocimiento oriundo de los pueblos nativos del continente americano. Un estudiante que tomó mi curso de chamanismo me escribió muy molesto, diciendo que detestó el curso porque yo no era ciudadana del país de él, y dijo que detestó mi acento porque era diferente. Y yo no lo podía creer cuando leí ese comentario, porque se supone que si estás tomando un curso de chamanismo es porque ya tienes en tu mente la idea de querer entender otra cultura diferente a la tuya, de entender un pueblo que posee una raíz cultural completamente diferente a la tuya. Y este estudiante, al estar disgustado conmigo por el hecho de yo no ser de su país, solo me demostró que no estaba preparado para entender el chamanismo. La segunda experiencia es que yo tuve la oportunidad de viajar a trabajo a Chicago. Cuando estaba allí, sentí un poco de ansiedad, pues oía relatos de latinos que decían pasar por momentos no muy agradables. Entonces, temía que en algún momento alguien pudiera ver que yo no era de allá y usar esa vulnerabilidad en contra de mí. Sin embargo, mi experiencia fue bien diferente. Generalmente lo que se escucha es que los blancos van a por los latinos, pero lo curioso es que la única experiencia negativa que yo tuve en Chicago fue de un latino yendo a por mí. Esa experiencia fue cuando fui a un restaurante de comida latina, no voy a especificar de qué país era, y allí el camarero que me atendió percibió que mi inglés no era nativo, entonces me preguntó de dónde yo era. Desde ese momento, ese señor quedó muy en guardia y me vigilaba de vez en cuando mientras yo estaba comiendo. Parecía como si él tuviera miedo de que yo saliera corriendo sin pagar o algo así, y se veía muy ansioso. Inclusive, antes de que yo terminara de comer, llegó a mi mesa muy alterado, pidiéndome que le pagara. Y estaba hasta contando cada centavo y viendo los billetes que yo le daba, si no eran falsos. Esa experiencia me pareció muy curiosa, al ver que muchas veces no nos apoyamos entre migrantes, sino que nos atacamos entre nosotros. Esto me hace reflexionar que si estuviéramos más unidos, tuviéramos más empatía y nos apoyáramos más los unos a los otros, principalmente entre migrantes, entonces nuestras dificultades se amenizarían. Yo quise traer este tema en el programa de hoy, porque a pesar de que no estoy hablando nada concreto sobre espiritualidad, el asunto tiene algo que ver, porque la espiritualidad, al final, es entender que una persona, independientemente de la nacionalidad que sea, es mi hermano, es mi hermana. Lo ideal sería no identificarnos como colombianos, brasileros, chilenos o de cualquier otro país, sino identificarnos como la hermandad humana que somos. Al final, si la economía de un país cae, va a afectar el país vecino y viceversa. Dependemos unos de otros y estando unidos podremos sobrellevar las adversidades con más facilidad, ser más fuertes juntos y levantarnos de cualquier caída más rápidamente.
Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete para que este contenido le llegue a más personas que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.